les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del curso Bioética Latinoamericana de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hoy el tema que nos toca abordar es la bioética principialista, que es una de las principales corrientes dentro de la bioética, también denominada corriente hegemónica dentro de la bioética, y ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a proyectar las diapositivas. Y aquí tenemos entonces la bioética principialista, potenciales y limitaciones. Y para empezar a hablar un poco de qué es la bioética principialista, vamos a hablar de qué son los principios. Y luego vamos a preguntarnos qué es la bioética principialista. Los principios son ideas generales, son ideas elementales en las cuales se procura basar cualquier investigación, conducta, sistema teórico. O sea, son ideas que guían, son reglas fundamentales de conducta. Hay que tener en cuenta que los principios no siempre son aceptados por todos los filósofos y están frecuentemente asociados a determinadas doctrinas filosóficas. Por lo tanto, ahora que sabemos qué son los principios, vamos a empezar a desandar qué es la bioética principialista. La bioética principialista es uno de los modelos de análisis en bioética que fue presentado en 1979 por Tom Bishams y James Childress en un libro que vamos a ver más adelante que se llamó Principios de la ética biomédica. Esto surgió a partir de un informe que se denominó Informe Belmont, que estuvo dirigido a regular la experimentación con seres humanos. Esto se dio en Estados Unidos a partir de abusos en el ámbito de la experimentación humana, que fue agravado por el grado de mediatización de 3 casos particulares. Un poco como marco anterior al surgimiento de la bioética principialista, ya había espacios, estámenes en la historia que se fueron dando y que le fueron dando marco a partir de la investigación en seres humanos, que era totalmente errática, no tenía control ético alguno, salvo la conciencia moral de los investigadores. Porque tradicionalmente la investigación clínica se hacía con sujetos sanos y la investigación en sujetos enfermos se consideraba parte del tratamiento y no llegaba a plantear problemas éticos. Entonces, no es el propósito de esta clase hacer un análisis sobre las regulaciones internacionales, sino vamos a hacer un pequeño resumen, recordando que terminada la Segunda Guerra Mundial y ante el horror de los abusos del régimen nazi en la investigación con seres humanos, se dictó el Código de Nuremberg en 1947, que enfatizaba la protección de la autonomía del sujeto por medio del consentimiento voluntario para su participación en una investigación. Secundariamente, después se estableció la necesidad de una conducta ética de los investigadores. Otro marco normativo importante, fundamental, una base muy grande, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en las Naciones Unidas en 1948, que básicamente expresaba el valor humano fundamental de la protección de derechos y bienestar de los sujetos humanos en la experimentación científica. Y por último, y recordando, la Declaración de Helsinki en 1964, que fue formulada por la Asociación Médica Mundial y establecía pautas éticas para los médicos involucrados en investigación biomédica, tanto clínica como no clínica, y había servido para establecer pautas de investigación internacionales, regionales y nacionales. Pero a pesar de estos avances, ¿sí?, algunos científicos fueron denunciando el carácter no ético de muchas investigaciones, y los artículos que posteriormente se conocieron por la prensa fueron haciéndose emblemáticas como la alarma pública que fue creada en Estados Unidos a partir de lo que fueron 3 casos específicos que generaron la necesidad de que el Congreso de los Estados Unidos conforme la Comisión Belmont, ¿sí? La Comisión Belmont se conformó a partir, ¿sí?, de una ley que creó esta comisión, que se denominó Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y Comportamental, ¿sí? Y una de las tareas de esta comisión era identificar principios éticos básicos que debían regir la conducta de los investigadores e investigadoras biomédicos y comportamentales hacia los sujetos humanos
y desarrollar pautas que aseguraran que la investigación sea conducida de acuerdo a esos principios. Esta comisión se creó a partir de denuncias de abusos en la investigación, con específicamente estos 3 casos que estamos viendo acá, que ahora los vamos a describir en detalle, que fueron casos que tuvieron una repercusión mediática muy fuerte en los Estados Unidos. El experimento Tuskegee fue un estudio clínico que se llevó a cabo desde 1932 hasta 1972 en una ciudad de Estados Unidos que se llamaba Tuskegee, que quedaba en el estado de Alabama, y lo llevó adelante el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Fueron 600 afroestadounidenses, que en su mayoría eran analfabetos, que fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis, si no era tratada y si se podía llegar hasta la muerte. Los sujetos que fueron utilizados en este experimento no habían dado su consentimiento informado, no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico y fueron engañados al decirles que tenían lo que se denominaba mala sangre, que era un término local para referirse a enfermedades que incluían sífilis, anemia y fatiga. Les dijeron que si participaban en el estudio iban a recibir tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de que fallezcan. Fue entonces en 1932 cuando empezó este estudio. En esa época los tratamientos de la sífilis eran muy tóxicos y eran peligrosos, eran de una efectividad bastante cuestionada. Y parte de la intención del estudio era determinar si los beneficios de estos tipos de tratamientos compensaban la toxicidad y también les servía para reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados a cada una de ellas. En 1943, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Henderson, que era una ley de salud pública que ordenaba el tratamiento de la sífilis. A finales de los años 40, los médicos, los hospitales y los centros de salud pública en todo Estados Unidos trataban rutinariamente la sífilis con penicilina. Pero el doctor John Heller, que era el que llevaba adelante este estudio, siguió conduciendo el experimento Tuskegee por muchos años más, evitando dar tratamiento a las personas que tenían la enfermedad diagnosticada. Las consideraciones éticas, que eran débiles desde siempre, desde un principio, se desvanecieron muy rápido. Por ejemplo, a la mitad del estudio, para asegurarse la presencia de los sujetos en un procedimiento de alto riesgo, como era la punción lumbar, estos científicos mandaron a todos los pacientes una carta titulada Última oportunidad para tratamiento especial y gratuito. Esto quiere decir que se fueron violando todos los códigos éticos. El estudio también solicitaba a los sujetos a someterse a autopsia tras la muerte, para recibir el seguro que cubría los gastos de sepelio. El tratamiento fue intencionadamente denegado a muchos de ellos, y muchas de las personas que estaban bajo este estudio fueron engañados administrándoles placebos para poder así observar la fatal progresión de la enfermedad. Y ojo, no era un estudio secreto, había muchos datos y artículos publicados a lo largo de todo el experimento. Bueno, el punto de inflexión llegó en 1947, cuando la penicilina, como habíamos dicho que era de tratamiento normal para la sífilis, bueno, muchos programas de formación para centros de tratamiento rápido fueron patrocinados por el gobierno de Estados Unidos para erradicar esta enfermedad. Pero los investigadores de este experimento impidieron que los sujetos del estudio participasen. En 1972, cuando el estudio fue interrumpido por la opinión pública, solo 74 sujetos estaban aún vivos, 28 habían muerto de sífilis, 100 y más de complicaciones relacionadas, y 40 esposas de los sujetos habían resultado contagiados, siendo 19 niños que nacieron con sífilis congénita. Bueno, ¿cuándo se dio el final de este estudio? En 1966, un investigador de enfermedades venéreas del Servicio de Salud Pública de la ciudad de San Francisco, que se llamaba Peter Buxton, le mandó una carta al jefe de la sección de venéreas
expresando su preocupación. Una institución que es muy importante, que se llama CDC, Center for Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades, reafirmó la necesidad de completar el estudio hasta que todos los pacientes hubieran muerto para poder realizar sus autopsias. Entonces, para reafirmar su posición, el CDC buscó y encontró apoyo para la continuación del estudio en las delegaciones locales de la Asociación Médica Nacional. La noticia apareció por primera vez en un diario que se llamaba Washington Star en 1972 y al día siguiente ya fue noticia en la portada del New York Times. Así fue que un senador organizó una visita de Peter Buxton, este investigador que le había comentado la enfermedad al CDC, y el investigador médico testificó, y a consecuencia de la enérgica protesta pública en 1972, un grupo consultor determinó que el estudio no tenía justificación médica y ordenó su fin. Otro de los casos paradigmáticos que dieron origen a esta comisión fue el que se dio en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, que uno se pregunta, ¿cómo pudo suceder que 22 pacientes recibieran inyecciones de células con cáncer sin su consentimiento? Bueno, el profesional que encabezó este experimento, que se llamaba Chester Southam, era un investigador que estaba estudiando los aspectos inmunológicos en el cáncer. Southam se acercó al director del departamento de medicina de este hospital y aceptó cooperar, y fue el que invitó a varios médicos a participar. Muchos de los médicos que fueron invitados a participar se rehusaron, y así fue que incorporaron médicos residentes para realizar estas inyecciones. Por lo tanto, fueron 22 pacientes que recibieron una inyección de suspensión celular. Nunca se les mencionó a los pacientes la palabra cáncer. Más tarde, Southam justificó esta omisión de dos formas. Primero, él creía que no existía riesgo de que se desarrollara un cáncer. Y segundo, él adujo que la palabra cáncer causaba reacción defensiva o rara en los pacientes, por lo cual la palabra fue omitida teóricamente en beneficio de los pacientes. Bueno, hubo colegas, ¿sí?, que supieron de este experimento que estaba siendo ejecutado y fueron renunciando a este hospital. Mientras tanto, un miembro del directorio del hospital, que se llamaba William Hyman, se alarmó y le inició un juicio al hospital para obtener las historias clínicas de los pacientes. Fue este juicio el que alertó a los medios y lo que trajo como consecuencia un debate sobre la ética médica muy profundo en los medios locales, y también una visita judicial en 1964 ante la Universidad de Nueva York, que mostró más ciertamente los aspectos éticos que estaban en discusión. El fiscal general del estado de Nueva York revocó la licencia médica de Southam y Mandel. Southam era el investigador y Mandel era el director del hospital. Lo más importante del caso del Estado fue que los investigadores no habían obtenido de los pacientes un consentimiento informado válido. Southam declaró que había habido un consentimiento, pero que el mismo había sido verbal. Pero de acuerdo con el fiscal, un número importante de los pacientes carecían de la suficiente capacidad mental o física de comprender lo que se les decía o lo que se les estaba haciendo, y que esos pacientes habían sido engañados. Este investigador responsable, que se llamó Southam, realizó una enérgica defensa, acentuando primero que, omitiendo la palabra cáncer, había sido un juicio profesional sincero basado en extensas experiencias clínicas y científicas, y segundo, y a pesar del Código de Nuremberg, los investigadores raramente obtienen un consentimiento informado. Él adujo eso. Lo que llama la atención es que varios renombrados investigadores corroboraron esa declaración. El Consejo de Regentes en 1966 rechazó estos argumentos por encontrar a Southam y a Mandel culpables de fraude y engaño y conducta no profesional. Esa decisión demostró cambios en la medicina de los Estados Unidos
que los estándares éticos tradicionales invocados por los investigadores se habían convertido en obsoletos. Los regentes declararon que el reclamo de los investigadores que ellos habían actuado de forma compasiva era irrelevante. El experimento no había sido parte de la relación médico-paciente habitual, por lo que no había existido bases para el ejercicio de un juicio profesional usual. Bueno, el trabajo basado en los experimentos en este hospital que mostraron el rechazo de las células cancerosas eran tan rápidos en enfermos crónicos como en los sanos, fue publicado en los Anales de la Academia de Nueva York de Ciencias en el año 1964 sin ninguna mención de la falta de consentimiento informado. Y es más, este investigador, Southam, en 1968 fue elegido presidente de la Asociación Americana de la Investigación para el Cáncer, lo que él vio como una reivindicación por haber sido injustamente señalado. Otro de los casos emblemáticos es el que se dio en la Escuela Estatal de Willowbrook, en el periodo entre 1950 y 1970. Fue una investigación conocida como el estudio de Willowbrook, donde se analizó un grupo de niños y niñas con retraso mental que estudiaban con un régimen de internado en la Escuela Estatal de Willowbrook en Nueva York. En esa institución había una alta incidencia de hepatitis, lo que se observó, por lo cual se observó estos casos cuidadosamente y a partir de ahí se decidió realizar este estudio para determinar el curso natural de la enfermedad sin recibir tratamiento. Entonces, el estudio fue aprobado por el Departamento de Salud Mental del Estado de Nueva York y apoyado por el área de epidemiología de las Fuerzas Armadas. En la escuela se aceptaban de manera preferencial niños con retraso mental que eran portadores de hepatitis y se inocularon cientos de niños para que contrajeran la misma enfermedad. Los niños y niñas recién ingresados, que tenían entre 3 y 11 años de edad, eran sistemáticamente inoculados con hebras del virus aisladas de la materia fecal de enfermos con hepatitis de la misma escuela. El consentimiento de los padres para la investigación en sus hijos era una exigencia para la admisión en esta institución que tenía cupos limitados. El estudio fue realizado por Saul Krugman y colaboradores, quienes lo justificaron como beneficioso para estos niños enfermos por la ayuda médica sin costo y para la humanidad por los nuevos conocimientos. Las inoculaciones con el virus de la hepatitis en forma intencionada fueron justificadas por la inevitabilidad del contagio, por la alta densidad de niños enfermos en la escuela de Willowbrook, y también señalaban que era mejor para los niños ser contagiados bajo cuidadosas y controladas condiciones de investigación que se contagien espontáneamente. Por lo tanto, a partir de estos tres casos emblemáticos y de la conformación de la comisión que les comenté, surgió este informe que se denomina Informe Belmont, que es un informe creado, como les había comentado, a partir del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos y se tituló Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Y es un documento muy importante, es un documento histórico en el campo de la ética médica. Hoy el informe Belmont continúa siendo una referencia para los investigadores y grupos que trabajan con sujetos humanos en investigación, sobre todo para que se aseguren que los proyectos cumplan con regulaciones éticas. El informe Belmont explica y unifica los principios éticos básicos de diferentes informes de la Comisión Nacional y las regulaciones que incorporan sus recomendaciones. El informe Belmont consta de 3 partes. Inicia con los límites entre la práctica de investigación, o sea, los principios éticos básicos, el respeto a la persona, la beneficencia y justicia, y sus aplicaciones. Acá vemos cómo marcamos estos 3 puntos: el respeto a la persona, protegiendo la autonomía de todas las personas y tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado; beneficencia, que habla de maximizar los beneficios para el proyecto de investigación mientras se minimicen los riesgos para los sujetos de la investigación;
y justicia, especificando usar procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse que se administran correctamente, esto en términos de costo-beneficio. Luego de la primera parte se explica lo que es el consentimiento informado, y la segunda parte expone la valoración riesgo-beneficio, y por último la tercera detalla cómo debe ser la selección de sujetos de investigación. Cabe aclarar que estos tres principios éticos no poseen ninguna jerarquía y definen a la bioética principialista. Este modelo, relacionado con la teoría ética de la corriente universalista propia de la sociedad anglosajona, se propagó y logró aceptación rápidamente y resultó ser una guía para el trabajo de los comités de bioética a nivel global. Y acá pasamos entonces al libro que fue el inicio de lo que es, a partir del informe que vimos recién, la bioética principialista, de estos dos autores denominados Bisham y Childrens, ¿sí? Que marcaban específicamente principios como lo son autonomía, no maleficencia y beneficencia y justicia. La autonomía, la palabra autonomía viene del griego y significa autogobierno, ¿sí? Se usaba para referirse a la capacidad de autogobierno de las ciudades-estado griegas independientes. Para Bisham y Childrens, el individuo autónomo es el que actúa libremente de acuerdo a un plan autoescogido. Por eso es la capacidad de actuar en función de su propia voluntad. Y la importancia de caracterizar la elección autónoma más que la persona autónoma. Y tengamos en cuenta que los agentes morales pueden someterse autónomamente a las autoridades. Por lo tanto, a partir de saber qué es la autonomía, vamos a ver el principio denominado respeto a la autonomía. Y a partir de ahí, ¿sí? Tenemos que ver, tenemos que entender que la autonomía es un concepto que admite grados. Por eso Bisham y Childrens, para tomar decisiones en casos clínicos, no les interesaba tanto el concepto de autonomía como la noción de acción autónoma, sino que para estos autores una acción es autónoma cuando el que actúa lo hace intencionadamente, con comprensión y sin influencias controladoras que determinen su acción. La intencionalidad no admite grados, la comprensión y la coacción sí. Para poder determinar si una acción es autónoma, tenemos que conocer si es o no intencional y además comprobar si supera un nivel sustancial de comprensión y de libertad de coacciones. Y si no alcanza una total comprensión o una total ausencia de influencias, a estas acciones se las llama sustancialmente autónomas, pero no completamente autónomas. La autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. El respeto por la autonomía del paciente obliga a los profesionales a revelar información, a asegurar la comprensión y la voluntariedad y a potenciar la participación del paciente en la toma de decisiones. Bisham y Childrens, ¿sí?, nos dan algunas reglas para tratar a las personas de manera autónoma. Ellos dicen: di la verdad, respeta la privacidad de otros, protege la confidencialidad de la información, obtén consentimiento para las intervenciones a pacientes, y 5, porque fueron 5 reglas las que dieron, era cuando te lo pidan, ayuda a otros a tomar decisiones importantes. Con respecto a respetar el consentimiento, tenemos que hablar que son varios los puntos de consentimiento a tener en cuenta. Está el consentimiento expreso de la gente, que puede ser oral o escrito. Hay un consentimiento implícito, que está inferido a las acciones. Un consentimiento tácito, que puede estar expresado por el silencio o por la omisión. Y un consentimiento presumido,
que es el que está basado en lo que se sabe sobre los valores y elecciones de la gente, como así también un consentimiento delegado, que es el expresado por un agente moral competente y responsable. Vamos a ver el otro principio planteado por Bisham y Childrens, el principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionadamente. Este principio se inscribe en la tradición de la máxima clásica primum non nocere, lo primero no dañar. Aunque la máxima como tal no se encuentra en los tratados hipocráticos, sí existe una obligación de no maleficencia expresada en el juramento hipocrático. Así, sobre el uso del régimen para el beneficio de los pacientes, este juramento dice: si es para su daño, lo impediré. Algunos filósofos consideran a la no maleficencia y la beneficencia como un mismo principio. Para Bisham y Childrens, la obligación de no dañar a otros, por ejemplo, no robar, no lastimar o no matar, es claramente distinta a la obligación de ayudar a otros, por ejemplo, ofrecer beneficios, proteger intereses o promover el bienestar. Este principio de no maleficencia solicita no dañar, o sea que una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de ésta. Estos intereses pueden considerarse de manera amplia, como son los referidos a la reputación, a la propiedad, a la privacidad o a la libertad. Las definiciones más estrechas se refieren a intereses físicos y psicológicos, como la salud y la vida. Bisham y Childrens, en el diseño del principio de no maleficencia, se concentran en los daños físicos, incluyendo el dolor, la discapacidad y la muerte, sin negar la importancia de los daños mentales y las lesiones de otros intereses. Y en particular enfatizan las acciones que causan o que permiten la muerte o el riesgo de muerte. Entonces, las reglas típicas referidas al principio de no maleficencia son las siguientes: no mate, no cause dolor o sufrimiento a otros, no incapacite a otros, no ofenda a otros y no prive a otros de aquellos que aprecian en la vida. Entonces, las reglas de la no maleficencia expresada es: no hagas X si X es algo malo, dado que X es algo malo, o sea, algo dañino. Ejemplo: no mates, no provoques dolor, no provoques sufrimiento, no ofendas, etc. Y vamos a ver acá específicamente lo que se denomina la regla del doble efecto, que justifica específicamente que la misma acción tenga efectos positivos y negativos si se espera que los primeros se superpongan a los segundos. Y acá vemos el típico ejemplo de los contextos en vida terminal y asistencia a la muerte, ¿no? Que son acciones que se pretenden intencionalmente malas, que no están justificadas a prima facie, siendo cualquier acción perjudicial es prima facie incorrecta, pero está justificada en casos particulares. Por ejemplo, los ensayos clínicos de fase 1. Y vamos a ver el principio, el anteúltimo principio planteado por Tom Bisham y James Childrens, que es el principio de beneficencia, ¿sí? Que vemos que si la no maleficencia consiste en no causar daños a otros, la beneficencia consiste en prevenir el daño, en eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de acción, la beneficencia incluye siempre la acción. Bisham y Childrens distinguen dos tipos de beneficencia: la beneficencia positiva y la utilidad. La beneficencia positiva requiere la provisión de beneficios y la utilidad requiere un balance entre los beneficios y los daños. En el lenguaje habitual, la beneficencia hace referencia a actos de buena voluntad, amabilidad, caridad, altruismo, amor, humanidad. La beneficencia puede entenderse de manera más general como todo tipo de acción que tiene por finalidad el bien de otros. Si la benevolencia se refiere a la voluntad de hacer el bien, con independencia de que se cumpla o no la voluntad, la beneficencia, en cambio, es un acto realizado por el bien de otros. Pero cuando Bisham y Childrens hablan de principio de beneficencia,
no se están refiriendo a todos los actos realizados para hacer el bien, sino solo a aquellos actos que son una exigencia ética en el ámbito de la medicina. Según estos autores, antes de realizar un tratamiento sobre un paciente, estamos obligados a hacer un balance de sus beneficios y riesgos. Entonces, no solo debemos abstenernos de causar el mal, sino que debemos actuar para promover el bien. Y vemos dos tipos de beneficencia: la beneficencia general, que es imparcial, que son los actos de beneficencia hacia todas y cada una de las personas independientemente de la relación con el agente moral, o sea que justifica algunas reglas obligatorias, y la beneficencia específica, parcial, que son los actos de beneficencia demandados solo en relaciones especiales de amistad, familiaridad y, acá remarcamos, profesional, que esto sí justifica las reglas obligatorias. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, algunos ejemplos de reglas de beneficencia son las siguientes: proteger y defender los derechos de otros, prevenir el daño que pueda ocurrir a otros, quitar las condiciones que causarán daño a otros, ayudar a personas con discapacidades, rescatar a personas en peligro. Los autores dicen que el principio de beneficencia es una exigencia y no una mera invitación a la acción. Y ahí vienen las reglas de beneficencia, sean acciones positivas, activas o omisiones de acción. Prevenir el mal o daño al otro, eliminar el mal o el daño a otro y promover el bien a otro, siendo reglas de no maleficencia, no causar mal o daño al otro. Y con respecto a la beneficencia, algunos ejemplos. Aparte de las relaciones específicas, una persona X tiene cierta obligación de beneficencia si una persona Y, si solo se cumple cada una de las siguientes condiciones, o si Y corre el riesgo de sufrir daños importantes, si la acción de X es necesaria para prevenir o detener el daño a Y, si es muy probable que la acción de X evite la pérdida o daño de Y, si la acción de X no presenta un riesgo o costo-beneficio para X, y si el beneficio de Y es mayor que el riesgo o el costo de X. Y por último, vamos a ver el principio de justicia. Las desigualdades en el acceso al cuidado de la salud y el incremento de los costos de esos cuidados ocasionaron en el ámbito de la sanidad el debate sobre lo que es la justicia. La máxima clásica de un filósofo que se denominaba Ulpiano, se llamaba Ulpiano, decía que la justicia consistía en dar a cada uno lo suyo. De un modo similar, Bisham y Childrens entendieron que la justicia es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. O sea que una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente. El término relevante en este contexto es el de justicia distributiva, que acá vemos en la diapositiva lo que es justo y adecuado a la luz de lo que se les debe a las personas. Esto se refiere, los autores refieren, cuando hablan de justicia distributiva, ¿sí?, a lo que es la distribución imparcial, equitativa y apropiada en la sociedad, determinada por normas justificadas que estructuran los términos de cooperación social. Sus aspectos incluyen las políticas que asignan beneficios diversos y cargas tales como propiedad, recursos, privilegios y oportunidades. Son varias las instituciones públicas y privadas implicadas que incluyen al gobierno y al sistema sanitario. Los problemas de la justicia distributiva aumentan bajo condiciones de escasez y se han propuesto varios criterios de distribución. El primero es a cada persona una participación igual. El otro criterio es a cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales. El otro criterio es a cada persona de acuerdo a sus esfuerzos individuales. Otro criterio es a cada persona de acuerdo a su contribución social. Y por último, a cada persona de acuerdo a sus méritos. Es por eso, ¿sí?, que vamos a ver
cuáles son las teorías a partir de las condiciones que recién planteé, ¿sí? De los criterios de distribución que recién planteé, que sirven para poder abordar lo que es la justicia. Y tenemos teorías tradicionales y teorías más recientes. Sobre las teorías tradicionales tenemos al utilitarismo, que justamente habla de cada uno según la máxima utilidad social, el libertarismo, ¿sí? Cada uno según el libre mercado, el comunitarismo, o sea, cada uno según las reglas de la comunidad moral, y el igualitarismo, que es a cada uno la misma parte. Teorías más recientes, la teoría de las capacidades, o sea, a cada uno los medios para realizar capacidades esenciales, y la teoría de bienestar, que es para cada uno los medios para disfrutar del bienestar. Bueno, entonces, a partir de los principios que ya vimos, el desarrollo histórico que ya vimos, vamos a terminar la clase comentando algunas limitaciones de esta corriente del principialismo. Bueno, antes que nada, como ya vimos en clases pasadas, la propuesta de Potter, pensada en clave de bioética global, ¿sí? No fue considerada por Bisham y Childress, dado que las relaciones comprenden la salud en el ámbito preferencialmente individual, ¿sí? Entonces, con respecto a las limitaciones del principialismo, no requieren reflexión moral, tienen una moralidad evidentemente anglosajona, típicamente anglosajona, que conlleva además una sobrevaloración de la autonomía, ¿sí? Se centran en las relaciones individuales sin tener en cuenta la realidad social, generan un desprecio por las diferentes culturas, por las diferencias culturales, y tampoco tienen un apoyo para justificar la moral común. Por lo tanto, se desprecia también la virtud, que es la capacidad para elegir correctamente el principio correcto. Entonces, habiendo visto de qué se trata la bioética principialista, cómo fue su desarrollo histórico, cuáles fueron sus autores principales, cuáles son los postulados, los principios y cuáles son sus limitaciones, damos por terminada la clase de hoy. Les agradezco mucho y espero que sigan disfrutando de este curso. Hasta luego.